Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, debemos hablar de los ganglios basales, cuáles son sus componentes y cuáles son las funciones. Los ganglios basales, si vemos en esta imagen, son un grupo de núcleos subcorticales profundos e interrelacionados. Están compuestos por el núcleo caudado, por el putamen y por el globo pálido. Inicialmente, el núcleo caudado y el putamen forman el cuerpo estriado y el putamen y el globo pálido forman el núcleo lentiforme. Esto se encuentra en el interior de los hemisferios cerebrales. Aparte de esos ganglios basales, tenemos otros que son, por ejemplo, la sustancia negra. Esta sustancia negra se encuentra en el mesencéfalo y además tenemos un núcleo subtalámico del diencéfalo. Este grupo de núcleos subcorticales profundos e interrelacionados tienen un papel esencial en el control del movimiento. Cuando hablamos de ese papel en el control del movimiento, hablamos de un tipo de movimiento hereditario y altamente aprendido, en especial del tronco y las extremidades proximales. Un movimiento muy importante para comenzar, detener, vigilar movimientos que son ejecutados por la corteza. También estos ganglios basales ayudan a regular la intensidad de esos movimientos, inhiben movimientos antagonistas o innecesarios. Además, los ganglios basales están relacionados también con funciones cognitivas, estrechamente relacionados con la conexión que tienen con la corteza cerebral, de tal manera que los ganglios basales vigilan la información sensitiva que proviene del exterior y la aplican a la información almacenada en la memoria, de tal manera que en unos pocos segundos, de manera subconsciente, se puede establecer patrones de movimiento que se necesitarían para lograr una meta. Además, tiene funciones perceptuales. Cuando hablamos también de ganglios basales, debemos recordar unas vías de señales que tenemos aquí en azul, rojo y verde, pero vamos a hablar de una en especial. De manera general podemos decir que existen vías excitatorias e inhibitorias que se equilibran entre sí. La vía nigroestriatal, que se encuentra en rojo, es una vía inhibitoria, de tal manera que los axones de la sustancia negra se proyectan hacia el cuerpo estriado, formando la vía nigroestriatal y proveyendo de esta manera la dopamina al cuerpo estriado. Esa es la vía que no hay que olvidar cuando vamos a hablar de Parkinson. En el Parkinson se produce una deficiencia de esta vía, es decir, una deficiencia de la proyección dopaminérgica de este circuito. Este circuito forma parte del sistema extrapiramidal de regulación motora, de tal manera que la deficiencia se traducirá en trastornos del movimiento. Cuando hablamos de los ganglios basales, debemos recordar también que los ganglios basales
involucran grupos celulares. Dentro de estos grupos celulares recordaremos los más importantes. Entre ellos, si volvemos a la anterior imagen, vemos la sustancia negra. En la sustancia negra tenemos neuronas dopaminérgicas, es decir, células que usan la dopamina como neurotransmisor, sintetizan dopamina. Estas neuronas son ricas en un pigmento negro llamado melanina, y la alta concentración de la melanina le da la característica de hiperpigmentación. En otras revisiones se la llama también locus niger. El cuerpo estriado está formado por neuronas a las que se denominan interneuronas colinérgicas locales. Esto es muy importante, recordar que tenemos neuronas dopaminérgicas e interneuronas colinérgicas. Debemos hablar también de neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores importantes, muy importantes en este tipo de patología, es la acetilcolina. La acetilcolina se encuentra presente en grandes concentraciones en el cuerpo estriado. Hace un momento hablamos que en el cuerpo estriado se encontraban interneuronas colinérgicas. Por tanto, tenemos grandes concentraciones de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio. Pero también tenemos otros neurotransmisores, como otro transmisor inhibidor que es el GABA, que se proyecta al globo pálido. El neurotransmisor importante en relación a la patología que estamos revisando es la dopamina. Hablamos ya de la acetilcolina y ahora hablamos de la dopamina. La dopamina, es esta la dopamina. La dopamina se sintetiza en las neuronas de la sustancia negra, cuyos axones forman parte de la vía nigroestriatal, que terminará en el cuerpo estriado. La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio. En la enfermedad de Parkinson, la degeneración de las neuronas de la sustancia negra da lugar a la pérdida de la inhibición dopaminérgica y a un exceso relativo de la actividad colinérgica. Entonces, recordamos estos dos neurotransmisores en especial, la acetilcolina y la dopamina, que están relacionados con los trastornos del movimiento característico de esta enfermedad. Pero tenemos también hacia la derecha otra imagen muy interesante en la que podemos describir lo siguiente. Esta es una terminal presináptica y recordamos que la dopamina es un neurotransmisor inhibitorio, y ese neurotransmisor inhibitorio es necesario que a nivel de la terminal presináptica sea inocua para la neurona. ¿Y cómo logra ser inocua para la neurona? A través del almacenamiento.
a través del almacenamiento en vesículas. Y esta capacidad de este neurotransmisor de ser almacenado en vesículas sinápticas está realizado o se produce por una proteína. Esta proteína es la alfa-sinucleína. En la enfermedad de Parkinson se produce mutaciones de esta proteína que alteran la capacidad de almacenamiento dentro de las vesículas de la dopamina. En la imagen inferior tenemos la alfa-sinucleína. Entonces entramos a lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica muy grave, devastadora, que afecta a millones de personas en el mundo. 80% de los casos de parkinsonismo son por enfermedad de Parkinson. En esta gráfica podemos hacer una caracterización de la distribución por edades. Se presenta entre los 40 y 70 años. Establecen un pico aproximadamente a los 57 años. En Estados Unidos, el 1% de las personas mayores a 65 años tiene enfermedad de Parkinson. Tenemos prevalencias importantes e incidencias de 4 a 20 por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, vemos que la distribución por edades aumenta a medida que la edad se incrementa, ¿no? El pico 57. Sin embargo, puede haber casos de enfermedad de Parkinson que se presentan en poblaciones más jóvenes, incluso 25 o 40 años. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad devastadora y se la considera como la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia, ¿no? En esta casuística se indica que afecta al 12% de la población de más de 50 años. Característicamente, esta enfermedad es progresiva, crónica, en la cual se produce una lenta degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Algo también bien importante, en otras revisiones indican que la enfermedad de Parkinson afecta más a los varones en relación que a las mujeres. Su curso es lento, gradual y es un trastorno muy heterogéneo. También un concepto que quisiera que mantengan es que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la presencia de síntomas motores. Entonces recordamos ganglios basales, recordamos dopamina y también síntomas no motores. Entonces hablamos de esa respuesta hipercolinérgica que se presenta en el Parkinson. Quisiera que no olviden estos dos puntos. Para que los signos clínicos se hagan evidentes, se requiere una pérdida superior al 80% de las neuronas del locus niger. La enfermedad de Parkinson se traduce por trastornos del movimiento por disfunción de la vía nigroestriatal. Esta imagen es muy interesante, en la que podemos ver la etiopatogenia, una representación de las causas
Aquí es muy interesante porque habla del Parkinson o de la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de la idiopática y hace una relación con unos factores de riesgo muy importantes, y un factor de riesgo es la edad, ¿no? Si ustedes recuerdan la imagen previa en la que se mostraba una distribución por edades, era muy evidente que los casos de Parkinson se incrementaban a mayor edad. Pero también tenemos otro factor de riesgo en relación a las toxinas ambientales. Esto es muy importante. Muchas toxinas ambientales han sido relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, se ha visto el contacto con el manganeso. También se ha visto, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono, que podrían relacionarse con la enfermedad de Parkinson, ¿no? También tenemos factores genéticos. Dentro de estos factores genéticos, mutaciones. Mutaciones a nivel, por ejemplo, del PARC1, PARC2 y PARC5. Se refieren a mutaciones genéticas de proteínas que sintetizan, por ejemplo, a la alfa-sinucleína. Son mutaciones genéticas que alteran la síntesis de algunas proteínas. PARC2, que altera la síntesis de la parquina, y PARC5, que altera la síntesis de la ubiquitina C-terminal hidrolasa, ¿no? Entonces, esas alteraciones genéticas se han identificado en esos pacientes con enfermedad de Parkinson. En esta imagen podemos ver la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson y recordamos un poco lo que acabamos de decir. Aquí tenemos la sección de la parte media del cerebro, donde es posible ver la sustancia negra por su alto contenido de melanina, ¿no? Esta sustancia negra, que en esta otra imagen inferior vemos una disminución de la sustancia negra característica de la enfermedad de Parkinson. En la imagen a derecha podemos hacer un recordatorio en relación a la dopamina. Y en esta imagen vemos una neurona normal, con movimiento normal y unas concentraciones normales de dopamina. En la imagen inferior vemos una neurona en un paciente con Parkinson con una disminución de las concentraciones de dopamina y por tanto desórdenes, especialmente en el movimiento. Aquí tenemos otra imagen que vamos a describir. Las neuronas productoras de la dopamina, nos referimos a las neuronas que se encuentran en la sustancia negra, son capaces, utilizan el neurotransmisor, obviamente que es la dopamina, y la transmiten hacia las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio. Las neuronas transmiten la dopamina a nivel de la sinapsis. A nivel de la sinapsis ocurre un evento característico muy interesante en el cual tenemos una dopamina que tiene función inhibitoria, pero esa concentración de dopamina con función inhibitoria se encuentra disminuida.
Ante esta situación, tenemos que la acetilcolina con función excitatoria se encuentra incrementada. Entonces, el deterioro de esta sustancia negra produce una disminución del neurotransmisor de dopamina y un incremento de la acetilcolina. La alta concentración de acetilcolina produce un exceso de la actividad por efecto de la acetilcolina en la enfermedad de Parkinson. Es decir, estamos hablando de un estado hipercolinérgico. Si repasamos, podemos decir que en la enfermedad de Parkinson, se produce la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, la degeneración de la vía dopaminérgica nigroestriatal. Esta degeneración provoca un desequilibrio de neurotransmisores excitatorios. Nos referimos a la acetilcolina e inhibidores neurotransmisores. Nos referimos a la dopamina a nivel del cuerpo estriado. Esto provoca alteraciones en los tractos extrapiramidales que controlan los movimientos y también genera sintomatología hipercolinérgica. No nos olvidemos de este neurotransmisor excitatorio, la acetilcolina. Cuando hablamos de la alteración extrapiramidal en referencia a los movimientos, el paciente podrá presentar temblor de reposo, rigidez, bradicinesia, alteraciones de la marcha y postura. Ahora hago una pregunta. Hemos indicado que en la enfermedad de Parkinson hay una alteración de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Si volvemos, quisiera que vean nuevamente. Y yo pregunto, ¿en el Parkinson se produce un estado hipodopaminérgico e hipercolinérgico? ¿Cuál es la respuesta? Quisiera que analicen esta pregunta y la relacionen con los síntomas que presenta el paciente con Parkinson por alteración en este neurotransmisor dopamina y por alteración del otro transmisor acetilcolina. Esta imagen es muy interesante. Son los cuerpos de Levy. ¿Qué serán los cuerpos de Levy? Estos cuerpos de Levy han sido considerados en muchas revisiones como característicos de la enfermedad de Parkinson. Y aquí podemos ver estas imágenes. Aquí tenemos el locus niger y aquí tenemos estos cuerpos. La neurodegeneración de las células dopaminérgicas se acompaña de una agregación de proteínas. Esa agregación de proteínas se produce en las neuronas, obviamente, de la sustancia negra. Esa agregación de proteínas
nos estamos refiriendo a la agregación de la alfa-sinucleína dentro de los cuerpos de Levy. Estos cuerpos de Levy aparecen en fases tempranas de la enfermedad de Parkinson. Muy interesante. Tal vez volvemos al anterior. Estos cuerpos de Levy están formados son agregados de proteínas, en especial de la alfa-sinucleína, de la ubiquitina, de subunidades de proteosoma, de proteínas de choque térmico y de neurofilamentos. ¿Por qué se producen estos cuerpos de Levy? Los cuerpos de Levy se producen por las alteraciones genéticas que identificamos previamente en la enfermedad de Parkinson. Alteración genética en el PARC1, PARC2 y PARC5. En esta imagen podemos ver la enfermedad de Parkinson en relación con la relación con los cuerpos de Levy y los factores etiopatogénicos de esta enfermedad. Aquí estamos en la enfermedad de Parkinson y recordamos más bien, que en la enfermedad de Parkinson se reconocen factores de riesgo. Uno de esos factores es la edad. También tenemos factores ambientales, las toxinas ambientales, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, factores genéticos como alteraciones genéticas PARC1, PARC2, PARC5, que son reconocidos como factores de riesgo o factores etiopatogénicos de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson se produce la neurodegeneración dopaminérgica y la muerte neuronal. La neurodegeneración se acompaña de agregación de proteínas. La agregación de esas proteínas forman los cuerpos de Levy. Por tanto, la formación de los cuerpos de Levy está relacionada con esas mutaciones genéticas que hace un momento indicamos. Aquí identificamos los 3 genes que son implicados en la formación de los cuerpos de Levy: PARC1, PARC2 y PARC5, ¿no? Aquí tenemos PARC1, que participa en la codificación de la alfa-sinucleína en relación con la enfermedad de Parkinson autosómica dominante. PARC2 participa en la codificación de otra proteína que es la parquina, ¿no? Enfermedad de Parkinson autosómica recesiva, y el PARC5 participa en la codificación de la hidrolasa C-terminal de ubiquitina. Entonces identificamos estas alteraciones genéticas. Cuando hablamos del Parkinson, y si vamos a volver a esta imagen, hablamos de que se han identificado también dentro de la etiopatogenia el estrés oxidativo, y ahora vamos a entender a qué se refiere. El estrés oxidativo se refiere a que en condiciones normales, las neuronas dopaminérgicas se exponen a estrés oxidativo.
por el metabolismo propio de la dopamina. Ese metabolismo propio de la dopamina produce varias moléculas que actúan como neurotoxinas endógenas. Y estas neurotoxinas endógenas son la dopamina quinona, los radicales superóxido, el peróxido de hidrógeno. Inicialmente indican que el superóxido no es una molécula altamente reactiva, pero este superóxido, al convertirse en peróxido de hidrógeno, se vuelve altamente reactivo. El peróxido de hidrógeno es reactivo, pero es relativamente inocuo. Pero si se produce una reacción catalizada por el hierro, se producen radicales oxidrilo que son altamente citotóxicos. Cabe recordar que en la sustancia negra la concentración de fierro siempre es más alta que en otras regiones del cerebro, lo que puede facilitar el desarrollo y el establecimiento de la enfermedad de Parkinson si esa relación estuviera incrementada. En el Parkinson, el estrés oxidativo es una condición dañina para las neuronas dopaminérgicas, y en el Parkinson se produce una eliminación deficiente de esas especies reactivas de oxígeno, de esta, ¿no? Entonces, no se elimina de manera adecuada esas especies reactivas por sistemas antioxidantes intracelulares. Por alguna razón, esos mecanismos se encuentran dañados. Aquí tenemos entonces el estrés oxidativo es una condición desfavorable en la que se produce una eliminación deficiente de las especies reactivas de oxígeno, que generarán daño neurológico. En esta imagen tenemos que el estrés oxidativo genera neurodegeneración. Y fíjense los factores que inciden en el estrés oxidativo. Hablamos de toxinas, disfunción mitocondrial, aumento de los niveles de dopamina citoplasmáticos. Recuerdan que al inicio les indiqué que existía esta proteína que era la alfa-sinucleína, que tenía la función de poder asegurar que la dopamina se encontrara en vesículas sinápticas a nivel de la terminal presináptica, es decir, la dopamina no se encuentra libre, sino en vesículas. Pero cuando se produce una alteración de esta proteína, una mutación de esta proteína, se produce la disfunción de esas vesículas. Y esas vesículas en disfunción generan aumento de los niveles
de dopamina citoplasmáticos y eso se relaciona con el estrés oxidativo y neurodegeneración. Cuando hablamos del Parkinson, hace un momento describimos las alteraciones motoras características. Y aquí tenemos una alteración motora muy interesante, que es el temblor. El temblor afecta a los segmentos distales de las extremidades, principalmente las manos y los pies, la cabeza, el cuello, labios, lengua. Este temblor por lo general es unilateral, pero posteriormente puede ser bilateral. Se presenta especialmente en reposo y desaparece con el movimiento y el sueño. Hablamos también de otra alteración motora, que es la rigidez. La rigidez se define como la resistencia al movimiento de flexores y extensores en todo el rango de movimiento. Como consecuencia de esta rigidez se presentan contracciones de flexión, en esta imagen podemos ver también otra característica motora y vemos también que en etapas avanzadas de la enfermedad, tenemos fluctuaciones de la función motora, ¿no? Que incluyen caídas, ¿no? Es un paciente que fácilmente puede tener alteraciones y dificultades en la marcha, dificultades para girar, ¿no? Y las personas característicamente se inclinan hacia adelante para mantener su centro de gravedad y para dar pequeños pasos. En esta situación podrían ocurrir las caídas. Dan pasos pequeños. Al caminar se detienen en un lugar y tienen la sensación que los pies se encuentran pegados al piso. Estas manifestaciones pueden profundizarse con el progreso del tiempo. Otra característica también que estos pacientes pueden tener es en la escritura. Aquí podemos evidenciar que existe la escritura en ese tipo de pacientes tienen micrografía, es decir, las letras o la escritura es pequeña, ¿no? En esta imagen podemos ver la micrografía y hacer la comparación con un paciente que ha recibido la terapia con levodopa y se puede evidenciar la mejora en cuanto a la escritura. Los pacientes, estos pacientes también, en este tipo de pacientes también los movimientos faciales se limitan. Tienen una expresión facial muy rígida, como si tuvieran una máscara. Han perdido el reflejo del parpadeo y la expresión emocional, ¿no? Tienen dificultades, por ejemplo, para deglutir. De esta manera puede verse que los pacientes tienen bastante saliva a nivel de la cavidad oral. Tienen dificultades en el habla, mala articulación de las palabras.
Aquí tenemos nuevamente esta imagen en la que vemos que el paciente tiene esa tendencia a encorvarse hacia adelante y dar pasos pequeños, que muchas veces llevan a las caídas. Nuevamente para recordar, y la micrografía. La fascia en forma de máscara. No hay que olvidar también que los pacientes con enfermedad de Parkinson también tienen compromiso del sistema autónomo. ¿Se acuerdan del estado hipercolinérgico? Entonces, estos pacientes además tendrán sintomatología y signología por el estado hipercolinérgico, ¿no? Entonces, habrá transpiración, un incremento de la secreción de las glándulas sebáceas, hipersalivación, lagrimeo, disfagia, hipotensión ortostática, estreñimiento, incontinencia urinaria. Este tipo de pacientes también presentan disfunción cognitiva, demencia. Este es un gráfico muy interesante que permite aclarar algunos conceptos en la progresión de la enfermedad de Parkinson, y vemos, por ejemplo, síntomas motores, los que hemos descrito, pero también vemos otro tipo de síntomas que no son motores y que están relacionados también con ese compromiso del sistema nervioso autónomo, de ese estado hipercolinérgico. Pero no todo es malo en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad descrita por primera vez en 1817 por el médico británico James Parkinson, que la definió en esa oportunidad como una parálisis agitante, ¿no? Posteriormente tenemos que el neurólogo francés Charcot le dio el nombre de enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos bastante tiempo desde ese primer caso. En el tratamiento es interesante si nosotros recordamos que hay un estado hipodopaminérgico y un estado hipercolinérgico, pues tendremos que utilizar medicamentos que actúen sobre esos mecanismos. Por ejemplo, sobre el estado hipodopaminérgico se utiliza la levodopa. La levodopa es un precursor metabólico de la dopamina que atraviesa la barrera hematoencefálica y penetra en los ganglios basales, donde es decarboxilada para formar dopamina y reemplazar al neurotransmisor que se encuentra deficitario, ¿no? La levodopa ha sido asociada con un inhibidor de la descarboxilasa periférica, que es la carbidopa. La asociación de estos dos fármacos reduce las dosis requeridas de levodopa mediante la disminución de su catabolismo y además aminora los efectos colaterales y permite una liberación más eficiente de la levodopa en el cerebro. Y también tenemos fármacos anticolinérgicos. Esos fármacos pueden utilizarse de manera solitaria en fases precoces del tratamiento y posteriormente para completar la terapia con levodopa, ¿no? Entonces,
Esos son los medicamentos que se podrían utilizar. Obviamente en la clase de farmacología van a hacer la profundización de esos medicamentos. Esta es una imagen de la película Despertares, en la que se presenta un caso de enfermedad de Parkinson. Bueno, para mayor información nos basamos en el libro de Fisiopatología de Port y también en el artículo de actualización de enfermedad de Parkinson que se encuentra en nuestra plataforma. Bueno, hasta pronto y que esta clase les haya servido.